Buenos días. No sé si se oye, sí. Buenos días. Pues muchas gracias a la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica y también... Ahora sí. Era el botón, ¿no? Bien. A la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica y al Servicio de Psiquiatría del Hospital Gómez Ulla por permitirme volver a lo que es mi segunda casa, ¿no? Ya que muchos días vengo a dar clase ahí en el Centro Universitario de la Defensa y además vengo encantado. El tema del que vamos a tratar es un tema, como sabéis, sumamente interesante, y los puntos claves que vamos a tocar fundamentalmente es un poquito de fisiopatología del trastorno de estrés postraumático, cuáles son las opciones farmacológicas para su tratamiento, entrar un poquito también en la traducción que tiene la neurobiología desde el punto de vista sintomatológico, y comentar una serie de agentes que son prometedores, que ya os digo de antemano que la mayoría de ellos están todavía en fase de estudios clínicos y muchos de ellos en fase 2. Pero bueno, por eso les llamamos prometedores, ¿no? Y por último diremos algunas cosas sobre algo que está muy de moda, pero que creo que tiene su futuro y es lo que podríamos discutir luego, que es la terapia asistida con agentes psicodélicos. En este sentido, no voy a entrar en los criterios del DSM-5 del trastorno de estrés postraumático porque ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Pero un poco para centrarme en el tema para mí mismo, he hecho esta diapositiva, ¿no? Lo que sí es verdad es que es una entidad muy compleja, no solo desde el punto de vista fisiopatológico, comentaremos algo, sino también, como saben ustedes, desde el punto de vista sintomatológico y con una terapéutica bastante limitada, por llamarle de alguna manera, una terapéutica farmacológica, ¿no? Yo creo que si conocemos, conforme vamos abriendo esa ventana que está abierta, entreabierta al cerebro, cada vez más vamos a ir conociendo mejor la neurobiología y vamos a poder trabajar mejor desde el punto de vista farmacológico para conseguir fármacos que estén más acorde con esa neurobiología, ¿no? Es muy importante que, como farmacólogo, voy a hablar de psicofármacos, pero hay que contemplar el papel tan importante que juega la psicoterapia en este tipo de trastornos, ¿no? Es decir, actuar como francotiradores repartiendo pastillas es un disparate. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener en cuenta también, aunque luego os comentarán los aspectos psicoterapéuticos. Dentro del punto de vista de los aspectos fisiopatológicos, aquí hemos representado lo que podríamos considerar los puntos claves desde el punto de vista del control. Y en el trastorno de estrés postraumático hay un órgano que es fundamental, que es el órgano que es la amígdala. La amígdala procesa las emociones y es la responsable de la respuesta al miedo. Es decir, todo lo que sentimos mal ante cualquier situación muchas veces depende de la amígdala. Afortunadamente nosotros tenemos un filtro talámico que ante determinadas amenazas va a impedir que esa amígdala se dispare. Va a filtrar lo que llega a la corteza y va a filtrar que la amígdala se dispare. Este filtro talámico no funciona bien en los pacientes con trastornos de estrés postraumático. Tampoco funciona bien en los pacientes psicóticos. Cualquier estímulo interno o estímulo externo muchas veces se traduce por alucinaciones porque no existe ese filtro. Y en algunos dolores crónicos tampoco funciona bien ese filtro. Por eso muchas veces es muy importante obstruir ese filtro de alguna manera para que esas amenazas no lleguen a donde suelen llegar. Otro hecho fundamental en el caso del trastorno de estrés postraumático es el hipocampo. El hipocampo es donde subyace la memoria y muchas veces la memoria es correcta y yo me acuerdo de que cuando oigo un chirrido del frenazo de un coche, cuando estoy cruzando un paso de peatones, me puedo asustar un poco, pero ya no pasa nada más. Pero si he tenido un accidente de tráfico, si he sido atropellado previamente, esa memoria no me dice que cruzar el paso de peatones puede ser más o menos peligroso. Siempre es peligroso. Luego yo creo que la memoria también está alterada aquí. Y por último, un órgano controlador que es la corteza prefrontal medial, controla, falla en muchos procesos patológicos, falla en el TDAH, por ejemplo, los niños no controlan, y aquí en el trastorno de estrés postraumático también falla. Falla para controlar los síntomas, pero también falla para controlar de forma descendente lo que sería el control de la amígdala. Claro, cuando esto falla, cuando el filtro talámico falla, cuando el hipocampo consolida una memoria negativa relacionada con el trauma y cuando la corteza prefrontal no funciona convenientemente la amígdala, pues va y se dispara. Y cuando se dispara la amígdala,
pues se va a traducir, aparte de por el miedo, por el procesamiento del miedo, se va a traducir por un aumento de la liberación de la CRH, esa hormona que libera a su vez a la corticotropina, que en el trastorno de estrés postraumático es muy curioso, porque mientras que en otros cuadros, cuando se libera CRH, se libera CTH y se libera cortisol, niveles elevados de cortisol, en el trastorno de estrés postraumático no sabemos por qué el cortisol puede ser normal o incluso estar disminuido. Ahora, la CRH sí que está elevada. Luego, esa CRH podría ser una diana terapéutica que tenemos que contemplar en su momento. Otro hecho que sucede claramente es la liberación a través de la sustancia gris periacueductal de serotonina. Saben ustedes que la serotonina aguda, bueno, no hay nada más que ver qué es lo que le pasa a un paciente cuando le damos un ISRS los primeros días de tratamiento, que luego cambia por completo, pero los primeros días, la fase aguda, nerviosismo, intranquilidad, etcétera, debido a la liberación de serotonina. Y lo tercero que falla es una liberación, se estimula el locus ceruleus, esa pelota que tenemos en el tronco cerebral de neuronas noradrenérgicas. El 90% de las neuronas noradrenérgicas del sistema nervioso central están en el locus ceruleus, pero pese a estar tan localizadas, luego lanzan axones por toda la economía del sistema nervioso central. Por eso la noradrenalina es tan importante en muchos de los procesos que tenemos en el sistema nervioso central. A modo de resumen, podríamos decir, por tanto, que hay una corteza prefrontal que no frena la amígdala, que no controla la amígdala, un filtro talámico deficiente, por lo cual cualquier estímulo penetra a través de ese filtro de una manera libre prácticamente, ¿no? Recordad que cuando el estímulo amenazante es el oloroso, no pasa por el filtro talámico. Por eso el olor de la colonia del violador muchas veces desencadena un trauma, un estrés postraumático mucho más importante que otros hechos. Y luego otro hecho que es fundamental es que la memoria, tenemos reservada la memoria para esos eventos traumáticos en vez de pensar que, bueno, que aquello que pasó ya no va a volver a suceder, ¿no? Todo eso hace que haya una amígdala hiperactiva, una hipernoradrenergia, el locus ceruleus, un aumento de la CRF y un aumento de la hiperactividad producida por la serotonina. Por si fuera poco, la conectividad dentro del sistema nervioso central en los pacientes con estrés postraumático también está alterada. Hay una conectividad sináptica reducida entre la corteza prefrontal y el hipocampo. Es decir, la corteza prefrontal tampoco controla el hipocampo, que es lo de la memoria. Y sin embargo hay una conectividad sináptica aumentada entre el núcleo accumbens, relacionado con las recompensas, relacionados con la emotividad, con el sistema límbico, y la amígdala basolateral, responsable, como hemos comentado, de todos los trastornos relacionados con el miedo. Bueno, pues todo esto se traduce con lo que podemos medir, que pues sustancias que hay en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, la CRF aumentada, como hemos comentado, el aumento de noradrenalina, que produce hiperactividad simpática, que es patente, con una taquicardia, con un aumento de la presión arterial, etcétera, a nivel periférico, y otros sistemas de neurotransmisores. Esto, que parece complejo, es una simplificación que hemos hecho desde el punto de vista académico, porque sabemos en la actualidad que juega un papel fundamental en este tipo de trastornos, por ejemplo, el vago. El nervio vago conecta, son conexiones que existen directas con el sistema nervioso central, con el cerebro, y de hecho estamos pensando que algunas de las sustancias que son capaces de actuar sobre el tubo digestivo, a nivel intestinal, por ejemplo algunos psicodislépticos, por ejemplo, pueden también ser eficaces en el tratamiento central del trastorno de estrés postraumático gracias a esas conexiones con el vago. Yo no estoy preparado para hablar del microbioma, pero el microbioma es indudable, está ahí, pero vamos, yo sé, de eso sé muy poco y solo lo quiero comentar. Pero piensen ustedes que eso también influye mucho en este tipo de trastornos. Y por supuesto, algo que muchas veces pasa desapercibido, que son los procesos neuroinflamatorios en el sistema nervioso central. Todos estos procesos están implicados, aparte de lo que hemos comentado en la fisiopatología del estrés postraumático. ¿Qué dicen las guías clínicas del trastorno de estrés postraumático? Pues la mayoría de las guías consideran la psicoterapia cognitiva como terapia de primera línea y algunas de ellas, la farmacoterapia, entre los que destacan sin lugar a dudas los inhibidores de la recaptación de serotonina como tratamiento de primera línea en el TEP. Ahora comentaremos algo al respecto porque puede ser interesante. En relación con las pesadillas en el TEP, pues la mayoría de las guías no lo contemplan, algunas hablan del prazosin,
pero los datos son discordantes. Hay trabajos en los que funciona el prazosin y otros trabajos en los que los resultados no son los deseables, ¿no? En este sentido, bueno, pues habrá pacientes que funciona el prazosin y en otros que no funciona, probablemente porque también hay distintos tipos de trastornos de estrés postraumático y las pesadillas es solo un componente de los mismos, ¿no? La pregunta es psicoterapia y o farmacoterapia. Parece ser como si estuviéramos acostumbrados a actuar como francotiradores, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Cada uno por su lado. Yo creo que hay que tener una mente un poquito más amplia en ese sentido, ¿no? Desde luego, la terapia cognitivo-conductual es realmente efectiva. Y estas son palabras textuales de la mayoría de las guías clínicas. Es realmente efectiva. Y clásicamente los medicamentos son complementarios en el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, también los psicólogos son los que han detectado que el individuo que tiene trastorno de estrés postraumático abusa de sustancias. Y muchas veces ese abuso de sustancias se considera como una medida de automedicación. Gente que recurre al alcohol con muchísima frecuencia, pero también a otras sustancias de abuso. Por lo tanto, la medicación de prescripción, ya que el individuo se automedica, la medicación de prescripción, controlada por tanto, está ganando también adeptos en este sentido. Sobre todo porque apoya bastante el tratamiento de las comorbilidades. Y aquí el trastorno este estrés postraumático tiene un montón de comorbilidades, es más la norma que la excepción, ¿eh? La depresión es muy frecuente, pero también, por supuesto, otros tipos de trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos también otro punto de apoyo. Por lo tanto, los psicofármacos en el trastorno de estrés postraumático están empezando a ser considerados, aceptados. Me refiero a nivel académico, a nivel científico, porque a nivel de tratamiento, pues, habida cuenta de las dificultades que hay muchas veces para hacer una psicoterapia adecuada, muchas veces se recurre al pastilleo, ¿eh? Bien. ¿Qué fármacos están aprobados por la mayoría de las guías clínicas y en concreto por las guías que más han trabajado en este tema? Me refiero a la Asociación de Veteranos Norteamericanos, que son los que más experiencia tienen en este sentido, junto también ahora mismo con los israelitas, por ejemplo, ¿no? Aprobados están la sertralina y la paroxetina. También en Europa están aprobadas tanto la sertralina como la paroxetina. Pero también se utiliza la fluoxetina y la venlafaxina. Aunque no tengan una aprobación clínica, pues en fin, las estamos utilizando. Tampoco tenemos ningún fármaco, ningún medicamento para los trastornos de personalidad y se están utilizando, ¿no? Bueno, sin embargo, hay otras drogas que se sugieren su importancia. La nefazona yo la retiraría ya, también aquí está retirada del mercado, pero ellos la siguen citando por los problemas hepáticos que surgieron en su día. La imipramina y la fenelcina. Comentaremos dos cositas sobre ellas porque los ensayos clínicos que hay al respecto son pocos. Y es muy importante lo que hay que dar, lo que se puede dar y lo que no se debe de dar. Y aquí, de forma tajante, prácticamente todas las guías clínicas hablan de que las benzodiazepinas no están sugeridas en contra, ¿eh? No se deben utilizar, son ineficaces. Las benzodiazepinas en el trastorno de estrés postraumático dicen claramente que son ineficaces. Otro hecho bastante llamativo es la terapia de potenciación. Cuando un sujeto no responde bien a los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues en depresión pues utilizamos una terapia de potenciación habitualmente, ¿no? En este sentido, pues todos estos fármacos que se han utilizado o no son eficaces o carecen de eficacia o incluso pueden estar contraindicados. La terapia de potenciación en el trastorno de estrés postraumático no funciona como la terapia de potenciación en la depresión, que es eficaz y que tenemos varios productos para ellos, pero aquí funciona muy mal. Si acaso la risperidona, si acaso el prazosin, como luego comentaremos, ¿verdad? Y de nuevo, en potenciación no están recomendadas las benzodiazepinas. Y esto lo digo porque somos campeones del mundo en consumo de benzodiazepinas en España. Bueno, también ganamos la Copa de Europa y esas cosas, pero ustedes se podrían preguntar por qué unos antidepresivos funcionan y otros no. Pues miren ustedes, todos estos antidepresivos inhiben la recaptación de serotonina, la mayoría de ellos, los inhibidores selectivos, tal. Pero también algunos inhiben la recaptación de noradrenalina y otros incluso inhiben la recaptación de dopamina. Bueno, pues resulta interesante que aquello que nos han vendido durante tanto tiempo como inhibidores selectivos, de selectivos tuturú, viola. De selectivos, nada. Fijaros que la sertralina es el inhibidor de la recaptación de dopamina más potente
de todos los antidepresivos, incluso más que el bupropión, incluso más que el bupropión. Y que la sertralina es probablemente el fármaco que mejor funciona en el trastorno de estrés postraumático. ¿Tendrá algo que ver la dopamina? La paroxetina es el segundo fármaco que más funciona, aunque es el que peor se tolera, pero es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Probablemente es un dual, igual que sería la duloxetina, por ejemplo, ¿no? Luego yo creo que esas diferencias que existen, que yo a mis alumnos les explico como diciéndoles que los antidepresivos no son una fruta aislada, sino que es una macedonia de frutas o un zumo de distintas frutas. Cada uno tiene una cosa, por ejemplo, todos inhiben la recaptación de serotonina porque son inhibidores de la recaptación de serotonina, pero la paroxetina también inhibe la recaptación de noradrenalina. Y la sertralina es un bloqueante alfa-1. A lo mejor la sertralina, que además inhibe la recaptación de dopamina y bloquea el receptor alfa-1, está actuando como si diéramos conjuntamente un ISRS y un prazosin. Podríamos pensar que puede ser así, ¿no? Otros son anticolinérgicos, como la paroxetina, que es lo que hace que sea el fármaco que más problemas da cuando se retira, precisamente por sus efectos anticolinérgicos, no por la inhibición de la recaptación de serotonina. Y yo creo que eso lo tenemos que contemplar. El citalopram y el citalopram en el trastorno de estrés postraumático son los inhibidores de la recaptación de serotonina que peor funcionan y son los más selectivos. Probablemente, no sé, si quizás porque sean algo antihistamínicos o porque sean muy selectivos. Yo no creo en psicofarmacología en los fármacos selectivos, creo en los antibióticos. Sí que me gusta el cloranfenicol, unidad 30S del ribosoma y no me toca nada de lo demás, ¿no? Pero en psicofarmacología, la mayoría de los fármacos que son altamente selectivos han sido un fracaso, Hay antagonistas de los receptores D4, que es el receptor clozapínico selectivo, que no funcionan para nada y todavía siguen buscándole alguna indicación después de 30 años. Ahora dicen que a lo mejor podían funcionar en el alcoholismo. Bueno, el alcoholismo es posible, pero como antipsicóticos no funciona. Yo creo que es precisamente el tocar distintas dianas dentro del sistema nervioso central lo que probablemente hace que unos fármacos funcionen y otros no. Porque también la fisiopatología del trastorno de estrés postraumático está formado por distintas dianas. Antes hemos comentado lo de la CRH. Fijaros que cuando se produce una liberación de CRH, se produce una liberación de ACTH, el cortisol aumenta. Aquí no aumenta, probablemente porque los receptores que tienen que bloquear la liberación de CRH estén desensibilizados. El caso es que no se incrementa, pero sí se aumenta la CRH. Dos o tres conclusiones desde el punto de vista terapéutico basadas en dos ensayos, en dos metaanálisis importantes. El primero, uno firmado por Hoskin, en el que se ve claramente que los inhibidores de la recaptación de serotonina son superiores al placebo en el trastorno de estrés postraumático. Es verdad que es una respuesta moderada, El tamaño del efecto no indica que sean la panacea, ni mucho menos, es una respuesta moderada, pero funciona, Y que entre ellos la sertralina es probablemente el mejor, el que más experiencia hay, el que parece que da los mejores resultados, a lo mejor porque inhibe la recaptación de dopamina, a lo mejor porque es alfa-1 bloqueante, Que después está la venlafaxina, un dual, la paroxetina. Es bueno, es decir, desde el punto de vista de eficacia, pero es el que peor se tolera, el que más abandonos produce, yo creo que por sus efectos anticolinérgicos. Y también se ha utilizado la fluoxetina, Los beneficios son moderados, son modestos, pero sin embargo están recomendados, su utilización está recomendada por el NICE. El NICE es muy restrictivo, sabéis que es el Instituto Nacional Británico de la Excelencia Clínica y en realidad es el Instituto Nacional Británico de la Excelencia en el Ahorro de Medicamentos, Bueno, pues pese a eso los recomiendan, lo que quiere decir que algo tendrá. Como hemos comentado, citalopram y citalopram, menos eficaces, una tendencia hacia la inferioridad, incluso frente al placebo. También se ha utilizado la amitriptilina, que probablemente por sus efectos adversos habría que pensárselo, la mirtazapina, un antagonista fundamentalmente de receptores alfa-2 y un potentísimo bloqueante de receptores H1, por eso produce mucho sueño. Tomarse una mirtazapina a las dosis antidepresivas es tomarse 100 fenerganes, Es decir, fijaros la potencia antihistamínica, Y podríamos decir que son prometedores.
La Cochrane, la librería Cochrane también nos dice que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son superiores al placebo. De nuevo vemos que el tamaño del efecto no es muy llamativo, pero es prácticamente constante en casi todos los estudios. Luego es un beneficio, es decir, es lo mejor que tenemos, por llamarle de alguna manera. Y entre ellos destaca la sertralina, que es el de abajo, en el que se ven que todos los ensayos clínicos son superiores al placebo, como hemos comentado anteriormente, ¿no? El número de abandonos con estos fármacos no es muy llamativo, está prácticamente, como veis, son fármacos que el paciente los suele tolerar bien. También es verdad que cuando más grave es la clínica del paciente, mejor los toleran, mejor aguantan, entre comillas, los efectos adversos. Luego, son fármacos que se pueden utilizar en este tipo de tratamiento. La fenaricina es un IMAO que solo se ha hecho un ensayo clínico en menos de 20 pacientes, los resultados fueron buenos, pero salvo para algunos románticos de los IMAO, como mi buen amigo Jerónimo Saiz, pues la verdad es que no tienen mucho sentido. Y fijaros que además los antidepresivos tricíclicos, la impresión clínica global no supera lo de los ISRS y los efectos adversos yo creo que no lo justifica, sobre todo porque además hay bastantes más abandonos, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones son que los beneficios son moderados con los ISRS, que anticonvulsivos, antipsicóticos ni los RIMAS mostraron eficacia, ni siquiera en potenciación, lo cual es sorprendente porque tenemos algunos antipsicóticos que sí que potencian a los antidepresivos en depresión, pero sin embargo no en el trastorno de estrés postraumático, y que se debe comenzar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en dosis bajas e ir creciendo las dosis para que el paciente los tolere mejor desde el punto de vista de su eficacia hasta llegar a la dosis terapéutica concreta, ¿no? Resultados similares o conclusiones similares son las que obtiene Hoskin. Aquella era de la Cochrane y estas son de Hoskin. De nuevo, vemos que los ISRS son los que mejor funcionan, que el Prazosin y la risperidona, los resultados son ahí mixtos en lo que a potenciación se refiere. Aquí tienen los resultados de risperidona en potenciación. Bueno, pues el tamaño del efecto es muy pequeño y por lo tanto... Y el Prazosin en los trastornos del sueño, también muy discutido. Yo creo que aquí probablemente se deba a un problema más que farmacodinámico, a un problema farmacocinético. La farmacocinética, el Prazosin tiene una vida media muy corta, hay que administrarlo varias veces al día, y esto puede ser un engorro incluso en lo que se refiere a la adherencia al tratamiento, ¿no? El mecanismo parece que puede funcionar, y yo me refiero un poquito también a la sertralina, que tenemos ahí, que también mejora las pesadillas nocturnas, ¿no? Aquí tenéis los estudios, como veis hay 3 o 4 estudios en los que los resultados no son positivos, pero otros 3 o 4 estudios en los que sí hay resultados positivos. Por lo tanto, en potenciación el Prazosin podría funcionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo en el futuro? Pues en el futuro lo que se está haciendo es un abordaje fisiopatológico del trastorno de estrés postraumático, que como la amígdala es una buena diana terapéutica, incuestionable, pues vamos a ver qué podemos hacer sobre la amígdala, ¿no? Bueno, pues se ha descubierto que hay unos canales, los canales TRPC4 y 5, que se expresan en mayor medida, se expresan en todo el sistema nervioso central, pero en mayor medida en la amígdala de los pacientes que tienen trastornos de estrés postraumático. Luego, el hecho de que estos canales funcionen más en estos pacientes ha hecho pensar que pueden ser una buena diana terapéutica, ¿no? Los estudios están de momento en fase 2, en trastorno de estrés postraumático, y estamos esperando los resultados. A nivel preclínico y a nivel experimental, los datos parecen buenos en modelos experimentales, pero el salto de la preclínica a la clínica es muy importante, sobre todo en este tipo de patologías, ¿no? La doxazosina no es ni más ni menos que un antagonista alfa-1, igual que el Prazosin, pero que tiene una mejor farmacocinética. Por eso también ahí tenéis el número del estudio clínico, que está un estudio amplio y controlado, porque se cree en el Prazosin. No se cree en su farmacocinética, pero sí en el efecto terapéutico, y por tanto se está buscando un fármaco que tenga una vez al día nada más y que sea tal.
Un fármaco que se llama ciclobenzaprina, que se administra por vía sublingual, además de ser un antagonista alfa-1, es también un antagonista de los receptores 5-HT2A. Además, bloquea los receptores histaminérgicos y es un inhibidor de la recaptación de serotonina y de noradrenalina débil. De nuevo, vemos que ya no le hacen ascos, la industria farmacéutica no le hace ascos a buscar fármacos que tengan muchas dianas terapéuticas, cosa que antes era al revés. Antes lo que buscaban era selectivo, la selectividad. No, ya no le hacen ascos. Y aquí pues se piensa que pueda ser un fármaco francamente de interés, ¿no? Desde el punto de vista de la impresión clínica global es positivo, los médicos dicen que es positivo, aunque cuando se han hecho algunos estudios con escalas, pues los resultados no son tan brillantes. No obstante, está en fase de desarrollo, está en fase 2 y sigue adelante. La ganaxolona es un neuroesteroide, que es un modulador alostérico del receptor GABA-A. Ustedes dirán ahora, bueno, pero ¿cómo estamos tocando el receptor GABA-A si resulta que acabas de decir que las benzodiazepinas que tocan ese receptor pues están contraindicadas? Sí, pero es que este fármaco tiene la característica de que actúa sobre todo sobre receptores GABA-A extrasinápticos, que están regulados al alza en el trastorno de estrés postraumático, y lo que intentan es disminuir, bajar la acción de esos receptores extrasinápticos, que se comportan de forma diferente, ¿no? Sin embargo, una idea brillantísima desde el punto de vista farmacológico, pues a veces no tiene resultados clínicos, como está pasando con este fármaco frente al placebo. El BNC210 es un modulador indirecto del receptor GABA, y que lo hace además a través de un receptor nicotínico, es decir, se le están buscando las vueltas a un neurotransmisor inhibidor que es el GABA, que, sin embargo, no conseguimos que funcione bloqueando la amígdala. Pues estamos buscándole las vueltas a ver si actuando a través de un receptor nicotínico se estimula el receptor GABA y de alguna manera es capaz de frenar los resultados. Son limitados, pero se achacan a una mala farmacocinética. Por eso se están haciendo ensayos clínicos con una nueva formulación que prolonga la farmacocinética. Bueno, parece que si han apostado por eso, yo creo que es importante. Un fármaco que tenemos desde hace poco tiempo en nuestro medio, también se está ensayando, como veis, varios ensayos en trastornos de estrés postraumático. Por algo será, ¿no? Y yo creo que es por algo. Estamos hablando del brexpiprazol. El brexpiprazol es un agonista parcial de los receptores D2 y es un agonista parcial de los receptores 5-HT1A. Es el agonista parcial más potente dentro de los antipsicóticos, el más potente sobre los receptores 5-HT1A, el más potente de todos los antipsicóticos, ¿no? Y los receptores 5-HT1A controlan la corteza prefrontal. Si yo logro estimular la corteza prefrontal, voy a controlar la amígdala, y eso es un poco el objetivo. Pero es que hay más, es un antagonista alfa-2, y es un antagonista alfa-2 que libera noradrenalina, que también hace que funcione la corteza prefrontal. Y por último es un antagonista alfa-1 que puede funcionar en las pesadillas. Luego, las expectativas son importantes. Este es un potenciador importantísimo desde el punto de vista antidepresivo, es el potenciador más utilizado en Estados Unidos de los antidepresivos. En España esa indicación no está aprobada, pero es así. Y yo creo que si hay 3 ensayos clínicos o 4 en marcha, por algo será, Yo creo que el olfato de la industria a veces nos da buenos resultados. El glutamato, el glutamato es muy complicado, hay que decirlo. El glutamato en el sistema nervioso central funciona como una U invertida. Poco glutamato no funciona, mucho glutamato es altamente tóxico. Tenemos que sabernos mover. Por eso es tan difícil encontrar fármacos glutamatérgicos, porque o nos pasamos o nos quedamos cortos, y ahí siempre estamos en la lucha con ello, ¿no? Si hay exceso, hay excitotoxicidad, produce una hipoactividad del hipocampo, desregula el estado del ánimo y de la ansiedad. El glutamato además consolida, si hay un exceso, produce una consolidación de la memoria de la que no nos interesa. La memoria negativa, la memoria relacionada con el trauma. Por lo tanto, hay una serie de trabajos intentando de alguna manera controlar el glutamato. ¿Tenemos algún fármaco en este sentido? Pues tenemos un fármaco que probablemente utilizáis muy poco. Hay que administrarlo 3 veces al día, lo cual es un incordio, y además no es americano, es francés, por lo tanto no es lo mismo. La presión bibliográfica y la presión en todos los sentidos
y es la tianectina. Es el único antidepresivo que es glutamatérgico. Actúa sobre los receptores AMPA, no sobre los receptores NMDA, AMPA. Y además, en el terremoto de Turquía, se administró a los pacientes que tuvieron traumas después del terremoto y tuvo un efecto sobre la sintomatología similar a la de los ISRS y un efecto ansiolítico similar a la del alprazolam en los trastornos ansiosos generalizados. Bueno, pues a lo mejor hay que probarlo, porque estamos probando muchas cosas y a lo mejor puede ser de interés en este tipo de pacientes, y lo tenemos. Los demás están en fase 2, este lo tenemos. No estoy financiado por Exeltis, que es el dueño de la molécula, para nada. No me han dado ni un duro de Dorta. Bueno, el Berucefor es un antagonista de los receptores CH3 y es curioso porque el antagonismo de este receptor reduce los síntomas del trastorno de estrés postraumático, pero a mí me da miedo este tipo de antagonistas porque son fármacos muy sensibles a la tolerancia, enseguida pierden el efecto. De hecho, se han utilizado algunos antagonistas del receptor CRH1 como antidepresivos y funcionan muy bien los 15 primeros días y a partir de los 15 primeros días se vienen abajo, ¿no? Pues habría que ver si este tiene una tolerancia en este campo más tal. La arginina vasopresina activa el locus coeruleus, libera noradrenalina, nos interesa controlarla. Tenemos algunos fármacos al respecto, algunos antagonistas de estos receptores, pero curiosamente lo que nos dice la industria que los está llevando a cabo es que tienen dificultades de reclutamiento, No hay suficientes pacientes para poder terminar este ensayo clínico. La oxitocina intranasal, la conocida hormona del amor, porque facilita el apego, la unión, la empatía, todo eso es muy importante para enamorarse uno, ¿no? Y la pérdida de miedo ante los estímulos sociales. ¿Tú la has tomado? Yo no la he tomado todavía. Bueno, pues reduce la activación del eje HPA, facilita la conexión de la corteza prefrontal con la amígdala y hay en marcha un estudio con psicoterapia asistida, que los resultados parece que son prometedores, ¿no? En relación con... Bien, sí, estoy terminando. En relación con los cannabinoides, pues también hay un montón de estudios en marcha. Son un poquito las sustancias de moda. Están todos en fase 2. Afortunadamente se están haciendo estudios controlados en este sentido, ¿no? Y yo creo que esto es importante y estos están en fase 2 y ya veremos los resultados. Porque lo que sí se ha producido es un resurgir de las drogas, de las sustancias alucinógenas, ¿no? Pues algunas veces de forma ilegal y otras veces de forma legal, que es a lo que tenemos que recurrir. Estas son las drogas psicodélicas y disociativas que considera el Instituto de Drogodependencias norteamericano, entre las que yo les voy a decir dos cosas sobre la psilocibina, sobre el éxtasis y sobre la ketamina y la esketamina. En relación con la psilocibina, está ya aprobada en el tratamiento de la depresión resistente en Australia y en algunos otros países también. En Canadá se tolera bastante también, en fin, pero en Australia está ya aprobada. En Europa, por supuesto, no. Pero nosotros la conocemos desde hace más de 6.000 años, porque en la selva pascuala, ahí en Cuenca, en un pueblecito de Cuenca, se descubrieron aquello que tenemos allí en azul, dicen que son hongos de Psilobice hispánica, ¿no? Bueno, el toro lo veo yo muy bien, ¿eh? Los hongos, pero los arqueólogos dicen que son hongos. Bien, es una sustancia sumamente interesante que fue sintetizada, extraída y sintetizada posteriormente por Albert Hoffman, ¿no? el que descubrió también y sintetizó el LSD, que él al LSD le llamaba mi hijo problemático, ¿no? al LSD. La psilocibina era su hija bella, ¿no? Le gustaba más, ¿no? Y tiene un metabolito activo que es la psilocina. Ambos son activos, pero la psilocina es activa. Y la psilocina es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central. ¿Cómo actúa? Sobre prácticamente todos los receptores serotoninérgicos. Los estimula. Y especialmente sobre el receptor 5-HT2A.
Este receptor 5-HT2A se ha visto que libera glutamato a nivel de las células piramidales de la corteza prefrontal, esa corteza que no funciona bien en este tipo de trastornos, y que esta liberación de glutamato pone en marcha a través de los receptores AMPA, pone en marcha la neuroplasticidad y la neurogénesis. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos pacientes se puede detectar una disminución morfológica del tamaño de algunas zonas cerebrales, por ejemplo, la corteza prefrontal. ¿Qué estudios tenemos con psilocibina? Sobre todo en depresión resistente. Aquí los resultados fueron francamente buenos. Esto es psicoterapia asistida por psilocibina, pero fijaros, de 230 pacientes, 179 pacientes tuvieron efectos adversos. Es decir, que es algo que hay que contemplarlo también. Parece que funciona bastante mejor, sobre todo en la depresión, los trastornos depresivos, los cuadros depresivos del cáncer terminal, casi mejor que en la depresión mayor, ¿no? Pero la terapia asistida por psilocibina hay mejor respuesta, mejor remisión, mejor abandono, y menos abandonos, y aquí hay bastantes trabajos al respecto. ¿Qué se le critica? Que la calidad de los estudios pues no es todo lo bueno que sería de desear. Sobre todo hay un problema muy importante que es el enmascaramiento del placebo. A veces resulta casi imposible. Se recomienda que se haga un grupo que sería placebo con una dosis ridícula de psilocibina o bien con una sustancia activa, por ejemplo, a veces se usa el midazolam o alguna sustancia activa, con el fin de tener un placebo, entre comillas, activo, pero ese es el principal problema que se le achaca a la psicoterapia asistida por psilocibina, que es lo que hemos comentado, ¿no? En el trastorno de estrés postraumático no existen ensayos controlados, aunque sí que hay algunos estudios abiertos de psicoterapia asistida por psilocibina, en la que en algunos casos disminuyen los síntomas, y además ese efecto, que es muy curioso, es una terapia única y luego se mantiene hasta 3 meses en algunos casos, ¿no? Los síntomas se reducen, por ejemplo, en los traumatismos raciales, me imagino que será pues los cuadros de racismo, pues en estos casos parece que disminuyen, y hay informes de casos, pero no hay todavía ningún estudio clínico controlado en trastorno de estrés postraumático. Sí que lo hay con el MDMA. También se le critica muchas veces lo mismo, la dificultad del enmascaramiento, pero aquí los resultados en trastorno de estrés postraumático son para mirarlos, porque son bastante potentes y bastante importantes. Yo creo que esto se debe de contemplar. Saben ustedes que la ketamina es un anestésico general disociativo que tiene 2 isómeros, el isómero dextro y el isómero estro, de los cuales tenemos la fortuna de tener comercializado la forma dextro, el Spravato, que se administra por pulverización nasal y que es un fármaco que va a actuar bloqueando los receptores glutamatérgicos del NMDA en las neuronas GABAérgicas, con lo cual, en contra de lo que la gente cree, que cuando yo bloqueo un receptor glutamatérgico estoy bloqueando el glutamato, lo que estoy haciendo es todo lo contrario, produciendo una tormenta glutamatérgica. Pero como tengo el NMDA bloqueado, ¿dónde actúa ese glutamato de esa tormenta? Pues en los receptores AMPA, que antes hemos comentado que eran los receptores fundamentales también en el mecanismo de acción de la psilocibina y en el mecanismo de acción de la esketamina y de la ketamina. Este es un tema francamente interesante, no voy a entrar en detalles, pero ustedes me lo creen, porque se produce un aumento de la transmisión glutamatérgica. Luego, si alguien quiere, se lo explico fuera, pero aquí aumento la síntesis y liberación de BDNF, esa neurotrofina que tan importante es en todos los procesos depresivos, casi todos los antidepresivos en tiempo prolongado, en tratamiento prolongado, aumentan BDNF, esketamina lo hace a la media hora de administrarla, y esto es algo importante, ¿no? Y produce un aumento de los receptores AMPA, claves. Parece que son claves en este tipo de trastornos. Y además con estudios clínicos bien hechos. Los estudios clínicos son bastante homogéneos y los resultados en el primero y el segundo día están claros, en verde respecto al placebo. Y fijaros cómo una única administración pues, obtiene resultados sostenidos durante prácticamente un mes. Creo que habría que contemplarlo. ¿Tenemos algún estudio en trastornos de estrés postraumático? Hay un estudio abierto con tratamientos intranasales repetidos de esketamina en los que los efectos fueron distintos
en el trastorno de estrés postraumático de la depresión. Es decir, que debe de haber algún mecanismo diferente. Bueno, las ketaminas que tienen varios mecanismos, además de, incluso hay un mecanismo opioide al respecto, ¿no? Pero bueno, es una esperanza porque en depresión resistente funcionan bastante bien. Y quiero terminar comentándoles que también se han hecho estudios con la ketamina en los que también se demuestra su eficacia en trastornos de estrés postraumático, ¿no? En conjunto, por tanto, la ketamina y la esquetamina, si obviamos los sesgos de la heterogeneidad de estos estudios, puede resultar interesante. Y voy a finalizar con unas recomendaciones de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, en que dice que actualmente no hay evidencia científica en muchos trastornos psiquiátricos para la utilización de estos agentes psicodélicos, ¿no? Que la investigación clínica necesita rigurosidad. Ellos hablan mucho de la falta de enmascaramiento del placebo, ¿no? Pero que, sin embargo, el Instituto Nacional norteamericano de salud mental dice que es un importante potencial. Y además lo dicen por algo muy claro. Yo creo que con los antidepresivos que tenemos en la actualidad, tanto para la depresión como para el trastorno de estrés postraumático, hemos llegado al final, hemos llegado al tope. Hay que buscar otra vía. Y esa otra vía que hay que buscar, yo creo que lo que es hasta el momento una droga, hay una frontera muy permeable de droga a medicamento y de medicamento a droga. Y creo que yo, que no me tomo ni un paracetamol, creo que tenemos que evitar los prejuicios que pueden ser incompatibles con la actividad científica. Porque hay muchos pacientes que están sufriendo y hay que resolverles el problema. Nada más y muchas gracias.